Habida cuenta que la pandemia un poco ha puesto patas arriba muchos de los componentes de lo que ha sido nuestra vida social, institucional, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Hay una gran pregunta, a mí me la han hecho mucho últimamente. Oiga, ¿y esto qué incidencia va a tener en la política, en la manera de hacer la política? ¿Vamos a seguir con la política como siempre o aquí también va a haber un resurgimiento, un replanteamiento de eso que llamamos la política en sus diferentes dimensiones? ¿Vos ves un cambio ahí, Rafael? ¿Vos que estás metido, sentís o crees que esto se van a quietar las aguas y vamos a volver a lo de siempre? ¿Cómo la ves? Juan Manuel, primero agradecerte muchísimo la invitación. Para mí es verdaderamente un honor y un gusto conversar contigo y además agradecerte también la generosa presentación. Yo sí creo que la coherencia es una virtud en la política y intento ser coherente permanentemente en lo que digo, en lo que hago y que ello responda efectivamente a mi pensamiento. Entre otras razones, Juan Manuel, porque creo que cuando los políticos usan un discurso que no coincide con sus convicciones y proponen unas ideas y unos planes de acción para ejecutar en el gobierno y después de ser elegidos no cumplen eso que han dicho y que han propuesto, no solamente frustran al elector que votó por unas ideas que se proponían, sino además erosionan a la democracia, porque le siembran la incertidumbre al ciudadano sobre si su voto tenía o no tenía sentido y sobre si el político en realidad está traicionando la voluntad que él expresó en el voto al apoyar esas ideas. Ahora, dicho esto, yo creo que hay una coyuntura que hace que la pregunta tuya sea válida en al menos dos sentidos. La manera de hacer política cambia, es una de las preguntas, y la otra es, ¿cambian además los temas de la política? Déjame empezar con lo primero, para decirte, yo creo que sí, al menos en la coyuntura, la manera de hacer política está cambiando. La coyuntura obliga a la virtualidad, obliga a que se usen los mecanismos de comunicación que son cada vez más fuertes, están cada vez más de moda, pero que con la pandemia se profundizaron, se agudizaron de manera muy importante, de forma tal que tú puedes incluso alcanzar ciertos sectores de la población que de otra manera no podrías. Yo, por ejemplo, en estos últimos 3 meses he hecho alrededor de 150 conversaciones con distintos ciudadanos de todas partes del país, desde Pasto y Leticia hasta el Bichada y La Guajira, de clase de ciudadanos, empresarios, sindicalistas, jóvenes, y muy probablemente eso me hubiera sido imposible hacerlo en unas circunstancias de normalidad que suponen que te desplaces a los lugares y tengas contactos personales. Este ejercicio de virtualidad te permite saltar de un lugar al otro del país y de un grupo poblacional a otro en apenas minutos y llegar a quienes de otra forma probablemente no podrías llegar. Y tiene una ventaja adicional para muchos ciudadanos, y es que les es más cómodo, no tienen que desplazarse a buscar en algún lugar determinado de su ciudad a la persona con la que quieren hablar, al candidato, sino que simplemente pueden conectarse desde sus hogares y oír lo que ese candidato tiene para decir. Ahora, por supuesto, Y hay déjate, que señalar también, no, dime. te iba a meter ahí un complemento porque yo he estado viviendo un poco esa experiencia, pues ahora no estoy haciendo política, sino en la labor docente. Eso ha abierto unas posibilidades que la cuestión directa presencial no permite. No la sustituye, la complementa y la puede enriquecer. Y oyéndote, pensaba una cuestión. Por esta vía es mucho más posible no solamente que se escuche al político, sino que el político escuche a la gente. Es decir, esto es un escenario que facilita mucho más el diálogo, que a veces las reuniones de 30, 40 personas, donde llega el personaje, echa el discurso, 2 o 3 preguntas y se fue. Esto genera una, a pesar de que hay una distancia física, genera una cercanía en el intercambio, o una posibilidad de mayor cercanía en el intercambio de las ideas. Y yo creo que eso puede enriquecer enormemente
el quehacer, el discurso político, la pertinencia del discurso. Perdón que acabo de echarme aquí un rollo largo, pero no aguanté. Y tienes razón. Ahora, hay una cara negativa de esta moneda. ¿Cuál? Que efectivamente la virtualidad impide el contacto personal entre quien está haciendo política y el ciudadano, un contacto que en muchas ocasiones es indispensable. Y por el otro lado, Juan Manuel, la verdad es que este es un país en el cual la virtualidad de alguna manera ahonda las desigualdades. Yo hice un estudio para mirar cuál era el impacto de la pandemia en los colegios y me encontré unos datos que son preocupantes. El 86% de los habitantes en las zonas rurales, por ejemplo, no tiene internet, de manera que no tenía manera de llegar a la educación virtual, porque no tenía acceso a los mecanismos de conexión virtuales que les permitían tener esa posibilidad. Y en las ciudades todavía hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que no tienen internet en sus hogares, sobre todo en los estratos más bajos, de manera Claro. que, siendo cierto que la virtualidad te permite moverte más rápido en las fronteras del territorio, saltar de una ciudad a la otra en apenas minutos, que te permite optimizar el tiempo, que da la oportunidad de tener un diálogo más profundo con el ciudadano, no es menos cierto que no puede reemplazar ese contacto directo que es indispensable, sobre todo con los sectores más vulnerables y con la población en las áreas rurales. Ahora, en cuanto a los temas, la pandemia sí plantea unos temas que son inmediatos y que modifican el discurso político de la coyuntura. Uno, por supuesto, es el de la salud pública. Lo estamos haciendo bien o mal para frenar la tasa reproductiva de contagio. La respuesta del sistema de salud pública, eso no es la adecuada. Ese es un tema que probablemente no estaba en el juego de la discusión política y ahora es actual. Y tienes además dos adicionales. Uno, que es evidente y obvio y que en mi opinión debería ser la principal preocupación del país en las circunstancias actuales. La pandemia ha generado un golpe muy profundo a la economía. Tenemos el peor año de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas. Yo no sé si con ocasión de la guerra de los 1000 días a principios del siglo XX o en las guerras civiles del siglo XIX, la economía colombiana estuviese en más malas condiciones de lo que está hoy. Pero en lo que tenemos de estadísticas, la caída de la economía, esta que ya hoy va calculada en menos 7.7%, es de lejos la peor en nuestra historia. Hay que reseñar que desde 1965, Juan Manuel, solamente hemos tenido un año de decrecimiento económico. 1999, tú lo recuerdas muy bien, ocasionada por la crisis del UPAC. Nosotros no tuvimos la década perdida de América Latina, nosotros no tuvimos ese pésimo año en el subcontinente del 2009, resultado de la crisis de los bonos hipotecarios en los Estados Unidos, pero este sí es un año muy malo. En el 99 la economía cayó un menos 4.2%, ahora vamos a caer casi el doble, menos 7.7%, quizás incluso un poco más, y esa caída de la economía está generando un crecimiento enorme del desempleo. A agosto teníamos 1.520.000 desempleados más, y ese desempleo se traduce en una mayor pobreza. Y ahí es donde quiero insistir. El gran tema hoy, que debería ser el tema nacional del Estado, del gobierno y de la sociedad, del sector privado, es cómo generamos de manera rápida y masiva un plan que permita recuperar esos empleos perdidos y ojalá generar más. Ese es el gran tema, porque además en Colombia, en muchas ocasiones, perder el empleo significa caer en la pobreza. Nuestra clase media es una clase media que ha crecido mucho, creció muchísimo en los últimos 20 años. En estas 2 décadas, nosotros teníamos un 50% de población en pobreza en 1999 y era apenas el 27% en 2018. 2019 tiene un cambio metodológico que vamos a tener que ajustar para poder hacer las comparaciones, y la pobreza extrema bajó del 22% a fines del siglo pasado al 7% en el 2018. Habíamos logrado reducir la pobreza casi en un 50% y la pobreza extrema casi en un 70%. Pero muy buena parte de esos avances, de 2 décadas sostenidas de crecimiento económico y de fortalecimiento de las redes de protección social, se pierde con ocasión de la pandemia por cuenta del aumento sustantivo del desempleo. Luego, ahí tenemos un tema que es, en mi opinión, el más importante para el país. A ver,
aprovecho este momento. A mí me da la impresión, y el otro día lo hablaba con Mauricio Cabrera en otra conversación, que el gobierno del presidente Duque está bien orientado. El gobierno del presidente Duque puede encontrar dónde están los recursos, pues le ha faltado como dinámica en la ejecución, como que se queda cortico, como que no logra, porque eso tiene que tener una masa crítica básica para que genere la transformación. Lo siente uno como amarrado, lo que tú estás diciendo, está la plata, pero no se está disponiendo de ella. ¿Cómo ves eso? Comparto tu apreciación. Ahora, hay que decirlo, mover este paquidérmico Estado colombiano es dificilísimo. Sí. Es sumamente complejo. Quienes No, hemos estado en algún momento dado en el sector público sabemos que las decisiones se pueden tomar en la cabeza y después ejecutarlas es verdaderamente una odisea. Es un dolor, es sumamente complejo, pero comparto tu apreciación. Yo creo que el gobierno debería tener más dinamismo. Ahora, en esta área de la vivienda, pues tenemos también la oportunidad de que se ejecute regional y localmente por pequeñas y medianas empresas en los municipios y en las regiones, y además también con mano de obra masiva no calificada. Y el tercer gran renglón donde yo le apostaría está en la agricultura, que tiene una ventaja adicional. En la agricultura le pegamos doble al tema de pobreza, porque tradicionalmente la pobreza ha sido más aguda en el sector rural, y si nosotros finalmente logramos entregarle recursos importantes al sector rural colombiano para que sea impulsor de la economía, creo que estamos haciendo una apuesta de carácter doble. La FAO siempre ha dicho, Juan Manuel, que Colombia está dentro de los 7 países que en su opinión deberían ser la despensa del mundo. Yo comparto esa apreciación. Me parece que tenemos absolutamente todas las condiciones para que nuestro sector agrícola sea verdaderamente el motor del desarrollo nacional, pero nunca se ha hecho la apuesta de fondo para ello. Creo que nos hemos enredado mucho en pensar que el problema del sector rural es un mero problema de propiedad de la tierra. Yo creo que no es correcto. Creo que hay un problema de productividad y competitividad y de servicios básicos para el sector rural, y que es por esa vía que tendríamos muchas oportunidades. Pero para no ahondar sobre ese punto, te diría que este plan de emergencia debería centrarse así, en infraestructura a mediano plazo, en vivienda y en el sector rural. Ahora, después queda lo estructural que tú señalaste, que habría que trabajar en paralelo. Aquí tenemos que hacer unas discusiones de fondo sobre cuáles son las circunstancias, primero, para combatir la informalidad. El año pasado era el 47.3% de los colombianos en informalidad. Y no hay un país que salga adelante donde 1 de cada 2 está en la informalidad y solamente el otro está dentro de la legalidad, donde uno paga impuestos, donde uno genera empleo formal, donde uno cotiza al sistema de salud, donde uno aporta pensiones y el otro no, viene arrastrado. Tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente profundo como sociedad para conseguir perdón, voy a usar una expresión que no es exacta, pero que trata de señalar lo que quiero reflejar, la legalización de tantos informales, para que contribuyan de manera más evidente y más clara a la economía. Ahora, la verdad es que tenemos muchos incentivos perversos para la informalidad. Y si nosotros no desmontamos esos incentivos perversos, Juan Manuel, muy probablemente todo lo que digamos aquí se va a quedar en ello, en palabras. No vamos a lograr... Por ejemplo, ejemplos de incentivos perversos. Dos, Mira, tres, no me hagas la lista completa. No te hago la lista, pero te doy rápidamente 3. Para que los que nos escuchan piensen. Sí, 1, la formalización de un emprendimiento es sumamente... demora mucho tiempo, exige muchos recursos y muchas actividades para ese emprendedor. Le queda mucho más cómodo y más fácil seguir en la informalidad. 2, cuando tú te formalizas, el empleo que estás generando te cuesta casi un 50% adicional, porque al final los costos laborales no salariales, lo que tienes que pagar adicionalmente al sueldo, responden casi al 0.52% del salario completo. Es decir, cuando un empresario genera un empleo, paga un sueldo, pero paga un 0.52 adicional en costos laborales no salariales. La pregunta es,
¿hay o no hay espacio para reducir esos costos laborales no salariales e invitar por esa vía a la generación de más empleo formal? Creo que es un debate que deberíamos dar. Y el tercero es si debemos generar unos incentivos de carácter tributario para que los que se formalicen tengan unos periodos de gracia suficientemente amplios que les permitan apostar a que tenga sentido esa formalización. Porque si tú lo que le estás diciendo a la peluquera que tiene su puesto de atención al público en la esquina de su barrio es que si se formaliza va a tener que pagar unos impuestos que pueden estar en el orden del 50 al 68% de sus ingresos, no tengas la menor duda de que esa peluquera nunca se va a formalizar, porque es excesivamente costoso para ella. De manera que creo que esos debates los deberíamos dar con honestidad, con transparencia, incluso me atrevo a decir, de manera políticamente incorrecta, en el ánimo de buscar la reducción de la informalidad y la generación de empleo formal. Ahora, te planteo otro tema que para mí es muy complicado. Pero espérate, ahí te meto una acotación que creo que nos ayuda a aclarar todo esto. Yo por razones de trabajo y por razones de profesor, me ha tocado mucho enfrentar el tema de la minería y específicamente de la minería informal. Y ahí uno de los principales problemas para poder formalizar la minería, para sacarla de la mano de esta ilegalidad que nos inunda, la que vamos a tener que hablar ahora un momentico, lo que uno va viendo es que usted no le puede exigir de un momento a otro a un pequeño minero, que puede ser legal, pero es informal, etcétera, las mismas condiciones que le puede exigir a una empresa minera transnacional. Es decir, hay que entender la realidad específica de ese informal y hay que ir casi que abriendo un camino de formalización progresiva y que se corresponda no con la meta ideal, sino con las posibilidades reales que tienes de que esto se vaya formalizando. Y para mí el proceso de formalización debería ser eso, un proceso y no un salto de la informalidad a la formalización absoluta. En minería lo que tú estás diciendo es clarísimo. Entonces los programas de formalización no avanzan porque le están exigiendo tanto al minero y no le están ofreciendo nada a cambio. Y al lado está el ilegal criminal que dice, deje de hacerle caso al gobierno, venga, yo le ayudo a usted que necesita y sigue siendo informal. Entonces sigue estando bajo mi control y no bajo, digamos, el mandato legal. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no, la señora de la peluquería y el minero informal del Bajo Cauca enfrentan una realidad semejante y deciden racionalmente, yo no me le meto a esa locura. Yo no me le meto a esa locura. Tenemos que ser realistas con la política. Tenemos que entender el país en el que vivimos y no unas normatividades abstractas de tratar de imponerle a una realidad que es muy compleja y es una realidad en formación. Este es un país que está todavía en agüitas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, es que usted y yo estamos muy de acuerdo, estoy preocupado. Sí. No, mentira, no, es por molestarlo. No, pero es así, digamos, es verdad. No le puedes pedir al informal a que salte a la formalidad de inmediato. A un minero del Bajo Cauca que funcione con las condiciones de una empresa minera canadiense. A ver. Correcto. Sí, ambos son mineros, pues son dos claro, mundos muy completamente distintos. Así es, o a la peluquera o al camionero. No, hay que ser realistas. Así es. Ahora, el otro punto que te quería plantear de carácter estructural es el de los jóvenes. Los jóvenes están sufriendo de manera mucho más aguda esta crisis de la pandemia y en particular la crisis laboral generada por el confinamiento. Su tasa de desempleo es del 25.9, 10 puntos más que la nacional. La brecha salarial, además, también es muy alta. Los jóvenes de hasta 28 años ganan 390.000 pesos mensuales menos que quienes están entre 29 y 54 años. Y en ellos se agudiza la brecha de género, que es impresionante. La brecha de género entre los jóvenes es verdaderamente aterradora. Las mujeres jóvenes reciben 69 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres de su edad. Luego, aquí hay que, en mi opinión, es indispensable, por un lado, profundizar los beneficios
los estímulos para los empresarios que empleen jóvenes y por el otro lado impulsar con aún mayor fuerza estímulos a los emprendimientos. Pero claro, también hay que pensar en mecanismos más efectivos para sancionar la discriminación negativa a las mujeres jóvenes. Y el otro elemento que me parece sumamente preocupante es el del altísimo número de ninis, muchachos que ni estudian ni trabajan estando en edad para hacerlo. Así es, mira, en el 2019 eran el 22%, es decir, 1 de cada 5, pero para el trimestre de mayo a julio de este año son el 33%. 1 de cada Es una 3. cifra verdaderamente aterradora. La tercera parte de nuestros jóvenes ni están estudiando ni están trabajando, con también aquí una aguda brecha de desigualdad, porque en los hombres son el 23% y las mujeres son el 42%. Luego creo que hay que sentarse a pensar muy a fondo cómo podemos estimular el empleo y el emprendimiento en los jóvenes. Y te doy un dato que quizás te vaya a impresionar. Cuando yo lo vi, me aterré. Cuando uno ve el informe Forensis de este año de medicina legal, que es el que estudia a fondo los asuntos relacionados, de los 11.880 muertes violentas del año pasado, solo 14 eran de universitarios. Solo 14. Cuando tú vas disminuyendo la educación formal, aumenta de manera muy importante la vulnerabilidad. Entre menos escolaridad tienes, más vulnerable eres a la violencia homicida. Si alcanzas del nivel universitario, tu riesgo es apenas del 0.12%. Es verdaderamente impresionante. Es decir, aquí los muertos los ponen quienes menos instrucción formal tienen. Y eso nos lleva de nuevo a la discusión sobre los jóvenes, porque además en los jóvenes la posibilidad de morir asesinados, que en un ciudadano común y corriente es de alrededor del 5.4%. Digamos, de todos los muertos en Colombia que se producen, el 5.4% son por homicidio. En el caso de los jóvenes es el 40%. 4 de cada 10 jóvenes muere asesinado. Bueno, aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo para asegurar que los jóvenes, por un lado, accedan cada vez más a la educación y la aseguren y ojalá puedan ir a la educación terciaria. Y por el otro, generar oportunidades de empleo para ellos. Me parece que son las grandes discusiones estructurales que el país no está dando y que deberíamos dar. Absolutamente de acuerdo y bueno, ahora por razones de la vida estoy más metido en el universo educativo, pues universitario, pero yo creo que así como hablábamos al comienzo de la reunión, de esta conversación, de que era necesario repensar en muy buena medida el sentido del trabajo, de la formalización del trabajo. No se trata simplemente de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, metámosle más plata, sino que hay que repensar las cosas. Yo creo que con la educación también hay que repensarla a fondo y está íntimamente ligada con cómo se están modificando las condiciones de la vida material y concreta. Es decir, hay un divorcio creciente entre lo que la sociedad reclama, la que la sociedad podría ofrecer como posibilidad a los jóvenes y la formación que están recibiendo esos jóvenes. Yo creo que seguimos con unos pénsumes que están absolutamente superados por la velocidad muy grande en que está cambiando la sociedad. Bueno, no se acabó. De acuerdo contigo, totalmente. Me suscribo. Bueno, no se acabó el tema, se nos acabó el tiempo. Y se nos acabó el tinto. Yo por aquí me tomé un tintico a goticas para que me durara. Me quedó el último sorbito. Rafael, muchas gracias y yo creo que aquí hay muchos elementos. Una lectura de esto permite ver hacia dónde se debe dirigir la acción política, el discurso político, la propuesta política, la manera de hacer la política. Nos diste pistas. Rafa, muchas gracias. A ti por la conversación. Espero que el próximo tinto sea en persona. En persona, sí. Esta pandemia tan aburrida. No, esto es muy Te aburrido. agradezco enormemente esta charla que estuvo verdaderamente enriquecedora y muy grata. Rafa, muchas gracias y suerte. Gracias. A Chao. ti.